Benjamín no era un turista impresionable. Llevaba casi 8 años viviendo en las afueras de Shizuoka, trabajando como representante logístico para una firma de exportación europea. Se conocía la línea del tren mejor que las calles de su ciudad natal. Para él, el sistema ferroviario japonés era una expresión de su propio reloj biológico, previsible, exacto y profundamente aburrido. Aquella noche de martes no debería haber sido distinta. Tras una cena de negocios que se alargó más de la cuenta y un par de cervezas para cerrar un contrato importante, Benjamín subió al último tren de la línea Enshu. Era la 23:40. El vagón olía a ese cansancio metálico tan típico de las grandes urbes. Una mezcla de aire acondicionado y el silencio de los salarymen que cabeceaban a su alrededor. Benjamín se acomodó en el asiento aterciopelado, sacó su ordenador para revisar unos últimos correos y, sin darse cuenta, se quedó traspuesto con el suave balanceo del convoy. Se despertó sobresaltado unos 20 minutos después. Un frío extraño, que no parecía venir de los conductos de ventilación, le recorría la nuca. Consultó su reloj. 00:45. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal al hacer el cálculo mental. En ese tiempo, ya debería haber pasado por la estación de Shin Hamamatsu, pero el tren seguía avanzando a una velocidad endiablada, sin el menor amago de frenar. Miró por la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Shizuoka es una zona viva, incluso de noche, salpicada por las luces de las fábricas y los combini abiertos 24 horas. Pero fuera de ese cristal solo había una negrura absoluta, una densidad que parecía devorar la luz del propio vagón. Y no había postes eléctricos ni rastro de otras vías. Era como si el tren estuviera atravesando un túnel infinito, construido de pura sombra. «Disculpe», preguntó Benjamín, dirigiéndose al hombre que estaba sentado frente a él. El pasajero no se movió. Tenía la cabeza gacha y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Benjamín se levantó, sintiendo que el suelo del vagón vibraba de una forma irregular, casi orgánica. Al acercarse al hombre, se dio cuenta de que su respiración no producía vapor a pesar del frío intenso. Le tocó el hombro con timidez y el cuerpo del desconocido se ladeó ligeramente, como un peso muerto, sin llegar a levantar la mirada. Fue entonces cuando el tren emitió un alarido de metal que pareció desgarrar la noche. Los frenos se bloquearon y Benjamín fue lanzado contra la puerta del vagón, mientras las luces parpadeaban violentamente, pasando del blanco clínico a un tono ámbar sucio. Una voz, cargada de estática y con un tono monótono que no parecía procesado por ninguna máquina humana, crujió por la megafonía. Llegada a destino, estación de Kisaragi. Por favor, asegúrese de no olvidar sus pertenencias. Las puertas se deslizaron con un chirrido seco y Benjamín se quedó paralizado en el umbral. Ante él no estaba la estación moderna de cercanías que esperaba, sino un andén de madera podrida e hierro oxidado. Sumergido en una niebla tan espesa que apenas le permitía ver sus propios pies. No había señales de salida, solo un bosque de cedros cerrándose por como muros vivos a ambos lados de la vía y un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido desbocado de su propio corazón. En el momento en que Benjamín puso un pie en aquel suelo de madera crujiente, el tren, con todos sus pasajeros estáticos, se desvaneció en la niebla sin emitir un solo sonido, dejándolo solo. Benjamín permaneció inmóvil en el andén, con la respiración entrecortada. El silencio era tan absoluto que le zumbaban los oídos. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, sin servicio. Pero lo más inquietante era el reloj, que marcaba las 00:45. Pasó un minuto, luego 2, pero los dígitos no cambiaron, como que el tiempo se había detenido. Caminó hacia la pequeña caseta de madera que servía de vestíbulo. Al asomarse por el cristal manchado no vio rastro de presencia humana. Solo un viejo banco de madera y un calendario en pared, cuyas hojas estaban en blanco. Decidió
que quedarse allí era aceptar un destino que no comprendía. Bajó los 3 peldaños del andén y sus pies se hundieron en la grava fría de las vías. Pensó que si caminaba en dirección contraria al tren, siguiendo los raíles, tarde o temprano encontraría la civilización. Llevaba unos 10 minutos caminando cuando escuchó el primer sonido que no provenía de él. Era un golpe seco, rítmico, como el de un tambor de mano. Venía de algún punto profundo del bosque. Benjamín se detuvo en seco, apagando la luz de su teléfono por puro instinto. En la oscuridad total, el sonido se hizo más nítido. No era solo un tambor. Entre los golpes, creyó escuchar una salmodia en un japonés antiguo, arrastrado, que no lograba descifrar. ¿Quién está ahí?, susurró. Nadie respondió, pero el tambor se detuvo. En su lugar, un sonido nuevo empezó a acercarse por las vías a su espalda. Un arrastrar metálico. Clac, clac. Benjamín volvió a encender la linterna. A unos 50 metros, una figura se recortaba contra la niebla. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme de ferroviario raído. Le faltaba una pierna y avanzaba dando saltos espasmódicos, apoyándose en una muleta de hierro que era la que producía aquel sonido metálico al golpear las vías. «Tú», gritó el hombre, «no camines por las vías. Es peligroso caminar por las vías». «Por favor, ayúdeme», suplicó Benjamín. «Me he bajado en la estación equivocada. Solo quiero volver a Shizuoka». El anciano señaló hacia un túnel que empezaba a materializarse entre la niebla. «Allí cruza el túnel de Izunari. Al otro lado está la salida que buscas». Benjamín notó que le heló la sangre. A pesar de que la linterna apuntaba directamente al anciano, este no proyectaba ninguna sombra. Corrió hacia las fauces de piedra del túnel. Al entrar, la temperatura cayó en picado. El aire olía a moho y a algo dulce y putrefacto. De repente, una risa infantil empezó a rebotar en las paredes del túnel, multiplicándose hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Una luz blanca apareció al final de la galería. Benjamín salió al exterior y se encontró ante una carretera real. Un coche negro estaba aparcado con el motor en marcha. El conductor, un hombre joven, bajó la ventanilla. «¿Se encuentra bien?», susurró suavemente. «Le llevaré a un lugar seguro». Benjamín subió al coche y se hundió en el asiento de cuero. Mientras avanzaban por la carretera desierta, empezó a notar que no había faros de otros coches, ni casas, ni un solo poste de luz. El paisaje a través de la ventanilla era una repetición infinita de árboles retorcidos que parecían cerrarse sobre el asfalto. «¿Falta mucho?», preguntó Benjamín, intentando romper el agobiante silencio, mientras miraba por el retrovisor interior. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo por completo, porque en el espejo retrovisor no veía la cara del conductor. No había nadie. El asiento del piloto estaba vacío. El volante giraba solo, movido por unas manos invisibles, y el velocímetro marcaba una cifra imposible: 0, a pesar de que el coche volaba sobre la carretera. «¿A dónde me lleva?», tartamudeó Benjamín, intentando abrir la puerta que estaba bloqueada. «En Kisaragi, los relojes no avanzan porque aquí el tiempo no existe», respondió la voz del conductor, ese conductor invisible, sonando directamente dentro del cerebro de Benjamín. «Solo existe el hambre y tú has sido invitado a la cena». Benjamín miró por la ventanilla. La carretera ya no era de asfalto, sino miles de manos blancas, delgadas y sucias, que formaban el camino, entrelazándose unas con otras en un tapiz de carne humana. El coche empezó a hundirse lentamente en ese mar de dedos que rascaban el metal del vehículo con un sonido insoportable. Desesperado, Benjamín sacó su móvil para intentar una última llamada, un último mensaje, cualquier cosa que lo conectara con la realidad que había dejado atrás. La pantalla se iluminó un segundo, mostrando una única notificación. Un mensaje de su madre enviado hace 8 años, el día que llegó a Japón. En la esquina superior el reloj marcaba la 00:45.
La batería murió en ese instante. El coche se sumergió por completo bajo las manos que empezaron a tirar de Benjamín a través de los asientos. El silencio de la estación de Kisaragi volvió a reinar en el bosque denso y eterno, borrando cualquier rastro de que un hombre llamado Benjamín hubiera existido alguna vez. Y amigos, hasta aquí esta historia. Espero que os haya gustado. ¿Qué pensáis de ella? ¿Os bajaríais en aquella estación? Si os gusta, valorar, seguirme, compartirla y darle like.